Bien, hoy te voy a platicar algo muy importante que es la gestión de riesgo. Una actividad primordial, por no decir la más importante, cuando lleves a cabo tu actividad o tu función como Compliance Officer. Y es vital y determinante para los programas de cumplimiento. Así que no te despegues, comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa SEDE. Como te anticipaba, vamos a empezar con una serie de 4 videos enfocados a la gestión de riesgo de una manera general, pero pasando por los procesos que se llevan a cabo en la gestión de riesgo, como es identificarlos, analizarlos, evaluarlos y tratarlos. Estos son los 4 videos en los que nos vamos a centrar en esta ocasión de una manera muy concreta para darte esa inducción a esta temática. Lo primero que te voy a recomendar es que te tomes no solamente doctrina ya existente, sobre todo la extranjera, en México tenemos muy poca, pero sí vete directo a una fuente muy determinante que es la norma ISO 31000, que es gestión de riesgo directrices, y a las guías en particular que pudiera requerir, como la guía 31022, que es la de gestión de riesgo legal, por ejemplo. Esto te va a establecer, ahora sí, como bien lo dice, las directrices estandarizadas a nivel internacional para poder gestionar y terminar con el tratamiento de los riesgos que lleva a cualquier actividad a vivir. Está dirigida esta norma a aquellas entidades que quieran proteger el valor de lo que están haciendo, porque no nomás es hacer el negocio, es cuidar lo que siga avanzando y que sus tropiezos sean naturales, de serlo así por la falta de experiencia, de serlo así por lo innovador, pero protegerlo de aquellos riesgos tanto externos que pueden golpearlo, como lo estamos viviendo con devaluaciones, con crisis, con emergencias sanitarias, con guerras, etcétera. Tienes que evaluar y ver cómo lo vas a proteger, como te lo iré explicando en los siguientes videos. Pero lo más importante es protegerlo de lo que ya hace, porque la actividad implícitamente tiene actividades que pueden conllevar en suma con otras circunstancias a colocarla en una situación de riesgo, y esto es lo que tienes que identificar, ¿sí? Ya veremos que uno de los videos te va a hablar de conocer la entidad, conocer el negocio, conocer los procesos, conocer a los sujetos involucrados, para que tú con esta habilidad puedas empezar a hacer una clasificación. Ahora, ten presente que también no importa el tamaño de la entidad. Obviamente, como lo dicta o lo recomienda la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado Español, te dimensiona que para que un compliance program sea adecuado para una entidad, este tiene que guardar proporcionalidad en lo sofisticado frente al tamaño o envergadura de la entidad, y sobre todo que en la parte especializada, porque puede ser que la compañía tenga actividades regulatorias o reguladas muy particulares, como el combustible, la energía nuclear, alimentos. Entonces, en esos puntos, ahí sí tiene que ser muy profundo la gestión de riesgos que pueden suceder y tomar en consideración. Ahora, esto asiste a todas las organizaciones para establecer una estrategia, no solamente para los objetivos, sino para vencer este tipo de eventualidades que pueden suponer un atraso o una afectación en la reputación de la compañía, y lo más importante, que puedas afectar a tus stakeholders, es decir, a esos terceros interesados que ya hemos visto, que van desde los accionistas, alta dirección, consejo de administración, trabajadores, autoridades, comunidad, sociedad, medio ambiente, etc. Ahora, esto es muy importante porque
si bien es cierto, el compliance es una parte toral de la buena gobernanza o gobernancia o gobierno corporativo, como quieras llamarlo, cierto es que lo toral del compliance es la gestión de riesgo, por ende, y en consecuencia, es también muy importante para un buen gobierno corporativo. Recordemos que dentro de las funciones del Consejo de Administración y en específico del Comité de Riesgo y Cumplimiento, como lo establece el Código de Principios y Mejores Prácticas en Gobierno Corporativo, señala precisamente riesgos, cómo administrarlos, cómo controlarlos. De igual manera, si implementamos un comité específico dentro del Consejo de Administración de Compliance, en mayor medida y con mayor especificidad, podemos hacer este tipo de funciones. También, esto requiere mucho también que se tome en consideración la actividad directamente que lleva a cabo la organización y que detona hacia terceros. Es decir, comprar. Ok, tienes una operación con un tercero. Ese tercero, que es tu proveedor, tiene que pasar por un filtro para evitar cualquier riesgo, desde calidades hasta conflictos de intereses, como lo veremos en el siguiente video. Por otro lado, vendes. Bien, ¿a dónde vendes? Vendes a países, exportas a países conflictivos, a países donde no hay transparencia en el manejo del dinero, y eso te puede colocar en un riesgo en temas de blanqueo de dinero. Entonces tienes que evaluar ese tipo de situaciones. Por otro lado, te lo anticipaba, hay 4 actividades que son los pilares en la gestión del riesgo. Es, primero, identificarlos. Y yo no voy a identificar algo si no conozco la actividad de la empresa ni sus procesos. 2, analizarlos. Tengo que evaluarlos para ver la actividad en sí. Es una acción, es una conducta, pero si se rodea de ciertas circunstancias, esto puede potencializar o accionar un riesgo. Entonces tengo que ver ese tema. Enseguida, evaluar. Ok, si se da A más B, me da C. Entonces voy a evaluar C. C, qué tan probable es que suceda, y C, qué tan impactante es la organización puede ser. ¿Sí? Y es donde de esto es el principio donde se toma para la matriz de riesgos, que es el mapa de gestión de riesgos. Y finalmente, el tratamiento. Va a haber algunos que vas a mitigar por completo ese riesgo, pero no hay riesgo cero, pero lo vas a mitigar bastante, y otros vas a contenerlo y vas a tratar, mediante la cultura del compliance, crear en la organización ese, como lo platicamos, ese primer nivel de protección que tiene la organización, que es ella misma, que esté preparada conscientemente de cómo puede evitarlos, aunque no estén los controles establecidos. Es decir, darles el criterio y el sentido común a los operarios de la empresa, que son los integrantes en todas las áreas, para saber responder ante cualquier potencial riesgo que no se haya visto. Algo también muy importante es ver la fuente del riesgo. Es decir, esta suma de los elementos que me van a dar ese acontecimiento que va a provocar un daño en la organización. Y daño entendamos reputacional y afectaciones a terceros. Y bien, finalmente tienes que partir de un principio cuando estés en la gestión de riesgo, cuando estés construyendo todo esto. Todo tiene que ser simple y práctico para que todos lo podamos entender. Y por otro lado, tiene que ser implementado de manera gradual. Hay que ser pacientes, hay que ir paso a paso para estar viendo los resultados. Hay una máxima de Silvia Enseñat de Carlos que nos expone, que nos dice: es lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que enfrentar lo que creemos bueno, buscando siempre lo que es mejor. Ese es nuestro aliado, ser mejores. Entonces, una vez que cierras esto, ya nada más queda dentro de los valores de la ISO 31000,
pues lo que es la mejora continua, que implica una revisión constante y periódica para estar monitoreando si llegan a surgir nuevos riesgos. Y segundo, para concluir, anticipando, vas a tener que establecer una clasificación de los riesgos. Un ejemplo, aperturo una sucursal fuera de mi provincia, fuera de mi municipio, fuera de mi estado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Es un riesgo estratégico o es un riesgo operacional? Entonces tienes que clasificarlo, porque dices, bueno, puede ser estratégico porque es una manera de expansión que se tiene dentro de la estrategia del Consejo de Administración. Pero en mi caso yo diría es operacional, porque si hay 10 riesgos con una matriz, pues aperturando una sucursal lo multiplicó 2x, porque hay un trayecto y hay una repetición de sucesos que entrañan los mismos hechos, los mismos riesgos. Entonces es la manera en que yo puedo decir es un riesgo más operacional. Otro sería, bajo las circunstancias que vivimos de la emergencia sanitaria, muchas empresas tuvieron que transformarse en varias actividades. Entonces esas adaptaciones eran acciones que implicaban un riesgo inherente a la actividad por tratar de cambiar y salir adelante. Pero cuando lo haces de manera consciente dices, ok, voy a aperturar mi venta en línea, voy a dejar no solo los canales tradicionales y aperturo mi website. Sí, eso ya trae riesgos estratégicos, atención a clientes, avisos de términos y condiciones comerciales, avisos de privacidad, vigilar que la información y tu sitio web tenga los firewalls adecuados para que proteja la información y no caigas en infracciones en la ley de protección de datos de datos personales en propiedad de particulares, en posesión de particulares. Y de ahí vamos sacando diferentes clasificaciones de riesgos que los veremos más adelante de acuerdo a la norma ISO 31000. Entonces, con esto termino y ya sabes, síguenos en redes sociales porque si no, de seguro vamos por ti. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.